Bueno, pues ya os ha explicado un poco Miguel cuál es la función un poco de esta charla previa a la obra de teatro, que es lo que no os podéis dejar de ver, ¿no? No os podéis dejar perder, porque si me aguantáis a mí un rato hablando, pues en el teatro lo vais a pasar bastante mejor, ¿no? O peor. No, mejor. Mejor, sin ninguna duda que mejor. O sea que no os lo perdáis, no os lo perdáis. Bueno, es que ahí en la pantalla hemos puesto una foto aérea del Fuerte San Cristóbal, una foto antigua, donde se ve un poquito la imagen global de lo que es ese fuerte defensivo que se hace a caballo entre el siglo XIX y XX, 40 años casi de construcción, y que tiene la particularidad, iba a decir de que nunca ha servido para nada, pero casi, porque para cuando se acaba de construir, tiene una misión defensiva de la comarca de Pamplona, una defensa artillera con los cañones antiguos, obuses, todo eso, y para cuando se acaba de construir ha aparecido la aviación como principal técnica de guerra y se queda obsoleto sin usarlo, ¿no? De hecho, ni siquiera ha tenido colocadas las armas que estaban previstas, ¿no? El fuerte entonces, como no tenía otra función, pues ha servido para algunas otras cosas, ha servido de almacén, de polvorín, ¿no? De mantener allí armas, para hacer algún tipo de ejercicio los soldados de los cuarteles de abajo de Izuain, algunos ejercicios de todo, de escalada, bueno, maniobras militares. Bueno, ahí tenéis el fuerte rodeado por esa línea, ese foso, esta línea que veis aquí alrededor, que rodea esa enorme construcción de 180.000 metros cuadrados. Los militares ahí cogieron en total 600.000 metros entre el fuerte y toda la zona previa, ¿no? Delantera y trasera del fuerte, lo que se consideraba que era una zona defensiva, ¿no? Que tendría que estar limpia, y que estuvo muy limpia de vegetación en otros años, ¿no? Y ahí veis la parte izquierda del fuerte, donde lo vemos aquí, es la comarca de Pamplona, a la izquierda. Ahí debajo enseguida está Berriozar, Izuain, esos pueblos de ahí, y luego todo Pamplona. Y el lado contrario, el derecho, es el que mira más bien hacia el noreste, diríamos, que es el valle de Ezcabarte, y luego detrás de ello estarían pues el valle de Juslapeña, estaría la Ulzama, estaría poco a poco hasta los Pirineos, ¿no? Iríamos mirando. Y ahí tenemos en esa ladera que mira hacia Ezcabarte un cuadrito del que luego hablaremos, ¿eh? Eso es un cementerio que se hizo para el fuerte de San Cristóbal. Y un título que un poco significativo, que lo ponemos un poco por romper también la idea de mucha gente que sabe que en ese fuerte hubo una fuga, y a veces parece que es lo único que hubo en ese fuerte, ¿no? Entonces, por romper un poco esa idea, como vamos a intentar ver hoy, el fuerte es mucho más que una fuga. La fuga tuvo mucha importancia, por eso aparece en el título también, pero el fuerte es más que una fuga, y vamos a intentar verlo. Ahí vemos la zona central del fuerte, el patio, lo que era la zona en lo que se utilizó. Claro, he hablado de otros usos, el único uso real, el más potente que ha tenido el fuerte, ha sido el uso como cárcel, precisamente, ¿no? Entre 1934, ¿os suena? El 34, las huelgas, lo que se llamó la Revolución de Octubre, algunos dicen de Asturias, pero que fue mucho más que de Asturias, ¿no? Y es la primera vez en que el fuerte se utiliza como cárcel, cuando se llenan calabozos en los pueblos y a alguien se le ocurre que aquí hay mucho sitio para meter presos, ¿no? Y la primera vez que se utiliza ahí, ¿no? Entonces esto es la zona de la cárcel, la zona de presos, es el patio central, y vemos dos edificios. Mirando de este lado estamos mirando, diríamos, de dentro hacia afuera, hacia la salida, del fuerte. Entonces tenemos a la izquierda un edificio que se llama edificio de pabellones, que veis que tiene 3 alturas,
y a la derecha vemos otro edificio que tiene otras 3 alturas, de las cuales estáis viendo 2 filas de ventanas solamente, y la tercera no la veis muy bien porque es esa ventanita pequeñita curva que tenéis a ras de suelo por aquí, ¿no? Esas ventanas dan luz, poca luz, pero dan un poquito de luz, a otra nave subterránea, que es un primer piso de esta nave, de los 3 que tiene, uno que tiene subterráneo, ¿eh? Un piso que tiene también en paralelo todos los aljibes de agua, los depósitos de agua, que ocupan la misma longitud que el edificio, y que, bueno, eran unos depósitos de agua potable que se subía, se bombeaba desde una fuente de Berriozar en sus días. Digo que sirvió sobre todo para cárcel en ese momento, en el año 34, y después, en un segundo momento, a partir del golpe militar, con un número mucho más importante de presos. En total, creemos, porque nunca podemos hablar de números exactos aquí, porque muchos presos pues no fueron registrados, o se perdió los registros, o por distintos motivos, ¿no? Pero ahora sí que podemos decir que más o menos por la documentación que hemos encontrado del fuerte, aparte de que hemos recuperado muchos de los nombres de los presos que faltaban en los registros, ahora ya tenemos 6.400, antes no llegaban a 5.000, y entonces hemos recuperado muchos, pero aparte de eso, por los números de los expedientes de los presos, los números que tienen, sabemos que pudieron ser hasta 7.300 más o menos los presos que en todos esos años, del 34 al 45, en que se cierra, pasaron por esa cárcel. Y un número también muy global, de ellos 655 acaban allí en el fuerte muertos, sus vidas acaban allí de distintas maneras, muertos por distintos motivos, muertos por frío, muertos por hambre, muertos por enfermedades, muertos por no tratamiento de los problemas, ¿no?, médicos, y muertos por asesinato, muertos en esa fuga del fuerte, muertos por ajusticiamiento, muertos por falsas libertades que se daban pero alguien venía a buscarlos. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito. Pero ¿quiénes eran estos 7.300 presos que pasaron por el fuerte San Cristóbal? Pues ahí tenéis un mapa de todas las provincias del país, donde veis que no hay ninguna en blanco. Todas las provincias de España, todas tuvieron presos en el fuerte de San Cristóbal, más o menos. Puede haber 1 o 3, como hay Ceuta en Melilla, o 5 en Baleares, o 12 en Canarias, más o menos. Pero de todas las provincias hubo presos, de algunas, muchos. Os da una idea, ¿no?, del panorama. Esto nos habla ya de una cosa, de la dispersión de los presos. La dispersión no es una cosa nueva que se aplica solo a los presos terroristas, a los presos de ETA, no, ya se usaba en aquel tiempo también, que es como un castigo añadido a los presos, ¿no? Además de tenerte preso, te tengo preso lo más lejos posible de tu casa, ¿no? Y encima te cambio de lugar, ¿no? Bueno, aparte de esta dispersión, de ser de tan lejos, muchos presos, porque no sé, cualquiera que lo piense, ¿qué pinta un preso de La Coruña, o de Cádiz, o de Alicante, o de Girona, en el fuerte San Cristóbal, ¿no? Se puede pensar uno, pues no pinta nada, la verdad. Pero además de la dispersión ocurre otra cosa con estos presos, ¿no?, que es cómo llegan aquí al fuerte de San Cristóbal. Yo os he puesto estos 2 ejemplos, el de Agustín Raya, que es esa línea, las flechas rojas. Agustín Raya, que era de Almodóvar del Campo, ahí en Ciudad Real, ahí en el centro casi, ¿no?, del país, y centro-sur, más bien, y sube hasta San Cristóbal, lo llevan directamente a San Cristóbal. Pero luego lo sacan de San Cristóbal y lo llevan a otra cárcel que está aquí, Astorga, en León. Y de Astorga lo llevan a otra cárcel que está junto a Santiago, Figueiredo y Santiago, y de Santiago vuelve otra vez a San Cristóbal. O sea, 1, 2, 3, 4 o 5 cambios de cárcel, ¿no?
O tenemos a mi amigo Andrés Rodríguez Calero, alcalde socialista de Serrejón, un pueblecito donde la central de Almaraz, allí en Cáceres, que lo detienen en el pueblo y lo llevan a la prisión más cercana, que es Plasencia. Y de Plasencia lo llevan al norte de Cáceres, a Hervás, un bonito pueblo que conoceréis muchos, ¿no?, de turismo, con un barrio judío precioso. Bueno, pues a Hervás. Y de Hervás lo devuelven otra vez a la prisión provincial de Cáceres. Pero de Cáceres lo trasladan luego a Burgos, de Burgos lo llevan a Valladolid, de Valladolid lo llevan a Valencia, a la cárcel Portaceli de Valencia, donde también hubo ahí presos tuberculosos, y de Valencia a San Cristóbal. Señalo esto porque en esta forma de llegar a San Cristóbal ocurren dos hechos. Uno, que cada vez se van distanciando más de la familia. Y estamos hablando de una época donde poca gente tenía un coche en casa, claro, ¿no? O tenías un tren cerca que te podía facilitar un poco los viajes, pero con todo eran viajes complicados. Entonces, mientras estás cerca, pues yo viajo andando, o viajo en bicicleta, o en burro, o le digo a alguien que me lleve, como sea. Pero conforme se va alejando, claro, ir a Burgos es mucho más complicado que ir a Plasencia, de ahí, de Serrejón, por ejemplo, ¿no? O ir a Valencia, pues más complicado aún. Y subir a San Cristóbal, pues no digamos nada. Entonces, las visitas de la familia se van cada vez alejando más en el tiempo, ¿eh? Se van haciendo pues mucho más dispersas, ¿no?, a lo largo del año. Pero no solo eso, ocurre muchas veces otra cosa, que es que el cambio de cárcel, de un preso de una cárcel a otra, a veces no es notificado a la familia, o no les llega esa notificación a la familia. Y hay familias que perdieron la pista de sus presos y piensan que acabó en un lugar donde tuvieron la última referencia, pues este acabó en Burgos, porque no hemos sabido después nada más. Y resulta que igual ha pasado por 2 o 3 cárceles más, ¿no? Esto hace que ocurran cosas tan extrañas como que en el cementerio del Fuerte, del que luego hablamos, por ejemplo, yo sepa quiénes son todos los que están allí enterrados, uno por uno, con nombre y apellidos, y de dónde eran. Y vamos, nosotros los pusimos a la vista todos y les llamábamos por su nombre también, ¿no? Pero ¿cómo es posible que hayamos sacado? Ahí hay 44 que hemos devuelto a sus familiares de 131 y el resto están allí. ¿Por qué están allí? Pues 4 o 5 saben que están allí y han decidido dejarlos, pero el resto es que las familias ni saben que están allí, siquiera, ¿no? Y nosotros pues conseguimos encontrar esas familias, en total unas 50 o así, ¿no? Pero el resto, eso se explica un poco por ese viaje tan complicado que tuvieron para llegar a San Cristóbal también, ¿no? Bueno, vamos a hacer una visita. ¿Conocéis alguno el fuerte por dentro, aparte de quien ha hecho la mili por allí, que nos comentaba antes? ¿No? Tú has estado dentro, en visita, una visita por dentro. Bueno, pues vamos a hacerle un... Yo estaba allá, ¿eh? Sí, no, ya sé, ya. Entonces, sí, tú, la mili te llevó por allí cerca, muy bien. Era otros tiempos. Sí. Bueno, pues hacemos un paseo rapidito, ¿no? Esta es la puerta principal del fuerte, que aún tiene el nombre que le pusieron al principio los militares, fuerte de Alfonso XII, y que ahora sigue teniendo ese nombre. Luego explicaremos, ¿no? Bueno, no sé, yo no he entendido nunca por qué. Porque la República en el año 1931 le quitó el nombre de Alfonso XII y le puso el nombre de San Cristóbal, que es el único nombre que yo sepa que ha tenido el fuerte en todo el uso como cárcel, y posteriormente no sabemos que haya habido en ningún sitio ningún decreto, ninguna ley, ni nada que haya vuelto a cambiar ese nombre. Pero sin embargo han recuperado el nombre viejo que tenía los militares, pues porque no le gustaría que fuera la República quien le había cambiado el nombre por San Cristóbal, ¿no? O por lo que sea. Entramos por esa puerta ahí, veis, es donde hacemos los homenajes todos los años en mayo, y nos encontramos pues varios patios pequeños, ¿no? Este de arriba a la izquierda, una entrada, otra segunda verja, un patio pequeño que nos lleva a otra tercera verja,
y nos da paso a un patio ya más grande, con unos edificios bajos, ahí a la izquierda, que bueno, había diferentes dependencias, estaba el cuerpo de guardia, estaban los comedores de los soldados, había algunos dormitorios, también para la tropa, los soldados que fuera a haber en el fuerte, ¿no? Cruzamos todo ese patio y en el lado opuesto a esta puerta por la que hemos entrado nos encontramos un túnel. Este túnel, o rastrillo que le llamaban los presos, bueno, de aquí de este túnel nos da paso por debajo de una parte del monte que cubre el fuerte a la parte central que hemos visto antes, a ese patio principal de los presos, ¿no? Bueno, en ese túnel mismo tenemos algunas dependencias también, tenemos dos salas que están marcadas con dos flechitas rojas a una izquierda y derecha, que eran celdas de castigo previstas para los soldados que hubiese en ese fuerte, ¿no? Podían estar castigados allí, pues por distintas razones, lo que sea. Pero celdas que también en el uso como cárcel, por si no fuera suficiente la cárcel, dentro, pues encima también había castigos añadidos de aislamiento en esas celdas de castigo, ¿no? Pequeñas y casi con una ventanita muy pequeña que daba luz allí, ¿no? Al acabar el túnel, al final del túnel, llegamos a esta puerta que veis allí en la foto de la derecha, y llegamos a esta pared que ya no existe. Si ahora hacéis una visita al fuerte, esta pared no existe, pero que era la pared que se hizo expresamente para cerrar el espacio de la cárcel, de los presos. De ahí no podían pasar, ¿no? Y traspasada esta pared, pues están los edificios principales. Esta pared que vemos aquí es esta que vemos debajo, aquí, que ahora la derrumbaron, la quitaron los militares porque no formaba parte del fuerte original, ¿no? Pero que para el asunto de la memoria de la cárcel es clave, porque la cárcel se entiende con esa pared que era la que cerraba la cárcel, ¿no? Bueno, y llegamos a ese patio con estos dos edificios que os decía antes, ¿no? Y aquí a la izquierda, pues vemos esta otra salita pequeña, que es la sala de visitas. A esa sala de visitas se llegaba en la foto arriba a la derecha, entramos por aquí por el fuerte, cruzamos esta puerta de aquí y llegamos. En este edificio hay como 2 o 3 salas diferentes y una de estas salitas aquí es el locutorio, la sala de visitas. Los presos llegan por dentro del edificio cuando tienen una visita y los familiares por fuera, ¿no? Por aquí por la izquierda. Y la sala es esto, tiene 2 verjas separadas por, no sé, 1 metro más o menos, así, y eso. Y hay que hablar a través de las 2 rejas. Pues si está un grupo grande a la vez, pues os imagináis lo mal que se entenderían, ¿no? Fe Sánchez Tosal, de Peñaranda de Bracamonte, que tuvo 5 familiares a la vez en la cárcel, entre ellos aquí en San Cristóbal estaba su marido, dice que se acercaba tanto a la reja para intentar hablar y entenderse con su marido, que siempre salía con la nariz sucia, ¿no? De tanto apoyar, intentar hablar, ¿no? Mientras estaba aquí se les murió la niña y bueno, toda una tragedia familiar. Bueno, ahí volvemos a ver el edificio ese de los pabellones con 3 naves aéreas del suelo hacia arriba y el edificio de las brigadas con 2 naves aéreas y una subterránea que hemos hablado antes, ¿no? Esta ventanita de aquí que veis a la derecha es la que da luz a la nave subterránea. Esta es la nave subterránea, que aquí la veis porque está iluminada artificialmente. Si estuviera iluminada solo por las ventanitas estas, está prácticamente oscuro todo el día, no se ve poquísimo. Curiosamente, en las celdas de castigo, esas que había en el túnel de entrada, y en esta primera brigada subterránea, es donde se han conservado muchos más escritos de los presos, escritos grafitis, ¿no? O grafitos, que les llamamos. Que esos grafitos que suponen, pues bueno, pues yo creo que son un intento, por un lado, de medir el tiempo. Hay muchos calendarios donde está marcado los días, con lápiz
o con alguna cosa punzante en el mismo yeso de la pared, ¿no? Un montón de calendarios, los días que llevo, los días que me faltan, ¿no? Eso es importante en la vida de un preso, intentar ese control del tiempo. Imaginando, bueno, sabiendo cómo vinieron y de dónde vinieron, y algunos las casi nulas visitas que tenían mientras estaban aquí en la cárcel, pues eso de alguna forma intentaban solventarlo también con sentirse en casa, pues dibujando pues cosas cercanas, cosas que les recordasen la casa, como el molinillo de café, ¿no? O en las paredes expresaban también su sentimiento hacia la cárcel, hacia el fuerte, ¿no? O dibujaban a las personas, aquellas que querían recordar, o las cosas de la vida de fuera de la cárcel, los aviones, ahí la chica, o sus quejas. Agustín Pareja, 15 días castigado por negarse a trabajar, pone abajo. El de arriba, pues no te digo nada, el que escribe esa frase que dice, aquí yacen, y sabemos lo que yacer lo utilizamos normalmente para el cementerio, ¿no? Pues aquí yacen, escribe uno, y pone los nombres de varios de ellos, López Arenas, López Torrijos, tal, y acaba una frase, Jorge tuvo la culpa. No sabemos lo que quería decir detrás de esa frase. Bueno, o esa especie de periodismo así de urgencia que digo yo, ¿no? Entré tal fecha, salí para otra cárcel en tal otra, ¿no? Ingreso 23 del 12 del 36, salida para Orduña, la cárcel, tal día. O poner un dibujito, o poner el nombre, dejar constancia de que yo estuve aquí, y pongo mi nombre, que se vea, ¿no? Máximo Lapido, por ejemplo, ahí. O este otro, que dice, aquí estuvimos Novellán y yo la noche del día tal, de tal. O eso, dibujos pues de las bicicletas. Bueno, total, que todos esos lugares tan tenebrosos como este de la primera brigada, húmedos, la suciedad, el frío, el hambre, los castigos, había castigos corporales, había palizas a veces en el fuerte, todo eso originaba enfermedades que no eran tratadas como era debido, en ningún momento, porque allí no tenían los medios suficientes para tratarlas, y tampoco se hacía más que, en excepciones raras, algunos traslados al hospital, ante una situación de gravedad. Bueno, ahí estuvo un ministro, por ejemplo, estuvo en la cárcel, y cuando estaba muy enfermo, yo creo que creían que era un poco vergonzoso decir que se les había muerto allí un ministro sin ningún tratamiento, ¿no? Y lo bajan al hospital de Pamplona, y total de tan mal que se muere ya en 2 días, ¿no? Y situaciones raras así excepcionales, ¿no? Entonces la muerte pues es algo presente en San Cristóbal de forma continuada, ¿no? Los primeros presos que llegan, os he comentado antes de pasada, son los presos de esas huelgas revolucionarias de octubre del 34, donde 876 presos son trasladados aquí a San Cristóbal. Luego fueron algunos cambiando de cárcel, los llevaron a Burgos, a Gijón, a la cárcel de Pamplona y a otros lugares, y los últimos que quedaban, bastantes aún, en febrero del 36, cuando el Frente Popular gana las elecciones de nuevo, Frente Popular de Izquierdas, da una amnistía, y todos estos presos que quedaban por las cárceles, casi todos, muchos, pues salieron amnistiados. Sus delitos se consideraban delitos políticos, y salen y se van a sus casas. Pero hubo presos a los que no se les dio esa amnistía, y quedaron en otras cárceles por ahí, después de febrero, marzo, abril, y eran presos, sobre todo presos anarquistas, que no les consideraron sus delitos políticos. Claro, asaltar un banco es un delito político o un delito común. En todos esos casos ambiguos, en muchos, pues nada, los tuvieron con la ley de vagos y maleantes, ¿no? Sin delitos políticos. Entonces ellos organizan muchas protestas en las cárceles en las que están, en distintas cárceles, y
un grupo de ellos, importante, 210 presos de estos que estaban por otras cárceles, los traen castigados otra vez a San Cristóbal entre el 22 de junio, estamos hablando ya del 36, 22 de junio del 36 y el 13 de julio del 36, un poquito antes del golpe, unos días antes. 210 presos de estos anarquistas que llegan a San Cristóbal en esas condiciones. Los presos de esta época tampoco no son, como a veces se piensa, la Revolución de Asturias. En Asturias hubo mucho lío, o en Eibar, en no sé qué. No, son mucho más amplios. Ese es el mapa de estos presos. De estos, en total son 1080, entre los primeros que llegan hasta febrero y los otros son 1080 presos, y eran de todas esas provincias que veis ahí también. O sea que estamos ocupando de nuevo casi todo el mapa de España, ¿no? Con más números más grandes o más pequeños, pero de muchos sitios. Esos presos que llegan, sobre todo estos últimos, bueno, de los primeros que salen en febrero, hubo 2 que murieron por enfermedad en el fuerte. De 877, 2 murieron por enfermedad. Y de estos 210 añadidos un poco antes del golpe, a 21 de ellos, una vez dado el golpe, en julio, un poquito más tarde, en el 1 de noviembre, cogen a 21 de estos presos anarquistas y les aplican la ley de fugas. Dicen que han intentado fugarse y los fusilan. Matan a 21 y los ejecutan y los llevan todos a enterrar al cementerio de Berriozar y los entierran allí todos juntos, amontonados, en 2 grupos, unos 5 féretros, 5 cajas en un lado, con otras 5 o 6 encima, y luego cerquita en otro grupo, lo mismo, amontonados unos encima de otros, el resto hasta 21. Son los que en estas placas de aquí, son las placas de los muertos del fuerte que están enterrados en el cementerio de Berriozar. Y los que tienen el colorito rojo, que son 2, son los muertos por enfermedad anteriormente. Y los amarillos, estos son los 21 que son asesinados el mismo día y bajados a este cementerio de Berriozar. Luego habría otros muchos muertos en el fuerte que siguen enterrando en Berriozar. En total son 47 o 48, me parece, los que hay. Y lo mismo hacen con otros 4 presos más, que les aplican también la ley de fugas, otro intento de fuga, y nada, era suficiente, pues se han intentado fugar, los matamos y se los cargan, vamos, a los 4 ajusticiados y los llevan a enterrar al cementerio de Artica. Y está la placa de Artica con los 4 que veis ahí rojo. A la derecha veis esos 21 que entierran en Berriozar amontonados, en un grupo aquí, unos encima de otros, y otro grupito un poco más allí, que estaban al fondo del cementerio, el cementerio antiguo, que luego se ha agrandado, ¿no? Estos, como sabíamos más o menos dónde los habían enterrado, había testimonios de que estaban allí al fondo del cementerio, pues pedimos, desde la asociación, pedimos al gobierno de Navarra que hiciera un intento de encontrarlos, ¿no? De comprobar realmente que estos los habían matado y que estaban allí juntos, y como esto no chocaba mucho con el resto de los muertos del pueblo, porque estaban muy cercanos, pues bueno, se hizo ese intento y bueno, los pudimos encontrar y están exhumados, los 21 están exhumados aquí, en Berriozar. De ellos, en la semana pasada, más o menos, en la prensa habríais visto que se entregaron restos de 2 de estos de Berriozar, que han sido identificados por pruebas de ADN con las familias, y luego uno que era de la fuga del fuerte de otro lugar, de Lía. Estos muertos del fuerte, que he dicho al principio 650 al menos, los podemos organizar un poquito en grupos, ¿no? Porque enseguida del golpe se empieza a dar otro tipo de muertes, que son las muertes de las falsas puestas en libertad. Hay muchos presos que han llegado al fuerte porque los han traído los matones del pueblo, porque los han traído los falangistas, los han traído los carlistas, y venga, los cogían y los llevaban al fuerte, y allí por lo visto admitían a todos, ¿no? Y bueno, cuando alguien revisaba la situación, porque además iban aumentando el número de presos, que había que mantener también, pues alguien revisaba aquello y bueno, y decidió que algunos presos que no tenían ningún tipo de acusación de que hubiesen hecho nada en concreto, y algunos los dejaron en libertad, les dieron la libertad y volvieron a sus casas sin mayor problema.
pero en muchos otros casos, alguien desde el fuerte avisaba a los pueblos, ¿no? Aquellos que trajisteis de Sangüesa, por ejemplo, ¿no? Aquellos que trajisteis de Sangüesa van a salir el martes que viene en libertad. Volvían a venir los matones que los habían traído, iban a la puerta del fuerte, los esperaban a que los dejasen salir en libertad, los cogían y en la primera curva bajando por la carretera del fuerte, pues allí por un camino, pues los mataban allí, o un poco más abajo en la cantera, o los metían en una camioneta y los llevaban hacia Ibero, hacia Chauri, a distintos lugares, ¿no? En total, 101 los tenemos controlados con nombres y apellidos. Estos, muchos de ellos, eran navarros, sobre todo de la Ribera. Ya sabéis que, bueno, la distribución de presos en Navarra es totalmente diferente de la montaña a la ribera, pero esto viene, bueno, por la estructura de la tierra mismo. En la montaña las propiedades son familiares, son minifundios, no son grandes, y en la ribera pues muchas veces son comunales o son propiedades del conde de la duquesa ¿no? Tierras por las que muchos habían luchado para que se volvieran a repartir, y esas luchas son las que llevó a muchos de ellos a la cárcel, a que los ricachones y otras gentes se movieran para castigarlos, ¿no? Por esas luchas. 101, entonces, asesinados en esa falsa puesta en libertad. Primer grupo importante. Segundo grupo, bueno, todos los que en el fuerte, mientras tanto, van muriendo por distintas causas, hambre, frío, alimentación, malos tratos, por todas estas cosas, van muriendo. Hay 203 presos muertos en el fuerte, entre los que ya sabemos que hay esos 21 que les aplican la ley de fugas en Berriozar y los 4 de Artica, pero aparte de esos 25, hasta 203 presos están enterrados en 12 cementerios que rodean el fuerte por la parte de la comarca de Pamplona y que formaban en aquel tiempo el ayuntamiento de la Cendea de Ansoain. Los 12 eran pueblos de un mismo ayuntamiento. Y en esos cementerios fueron distribuyendo. Así que ahí tenemos Aizuain, ahí tenemos el de Ansoain, en un cementerio reconstruido porque ya estaba destruido y desclasificado como cementerio, además, lo tuvimos que rehacer, o en Añézcar, o en Artica, o en Vallariain, Berriozar, Berriosuso, Berrioplano, El Carte, Larragueta y Loza. Y el último, Oteiza, a la derecha, veis que es una placa distinta, metálica, que se puso posteriormente, porque fue el único pueblo de los 12 que no aceptó poner la placa que nosotros les habíamos propuesto poner, ¿no? Desde Chimparta les hicimos una propuesta a los pueblos, ¿no? Dice, te dejamos, tranquila. Les hicimos una propuesta, decir, todos sabéis que en vuestros pueblos tenéis enterrados presos del fuerte en vuestros cementerios, presos de los que no habéis hablado nunca, por lo menos en público, quizás en las cocinas de casa. Todos sabéis que hay unos muertos, pero nunca le habéis dado cara a esto, por distintas razones. En su día, porque esto originaba incomodidades, por miedos, por vergüenza posiblemente también, por sentirse en parte culpables, por distintas razones, ¿no? No se había hablado de ellos. Entonces le dijimos, ya va siendo hora, venga, de que deis cara a esto, y oficialmente en el ayuntamiento de cada pueblo, en los concejos, hagáis una reflexión sobre esta situación y hagáis un reconocimiento de estos presos. Vosotros sabéis que hay unos presos que tenéis enterrados ahí injustamente, porque injustamente fueron encarcelados, la mayor parte de ellos por lo menos, injustamente están enterrados ahí, y vosotros hoy queréis reconocerlos. Y como les pasamos los nombres que habíamos sacado del archivo diocesano y del registro civil de quien estaba enterrado en cada uno de los pueblos, pues les dimos los nombres y decimos, bueno, y os proponemos además que pongáis estas placas, que además las vamos a pagar nosotros, vamos a buscar subvenciones. Era en los años de Zapatero, que hubo aquella primera ley de memoria muy tímida, pero bueno, por lo menos sirvió, para estas cosas sirvió,
y conseguimos unas ayudas para pagar pues estas placas, por ejemplo, ¿no? Y los ayuntamientos, los concejos decidían pues dónde ponían la placa. Ya habéis visto que hay diferentes modelos, una piedra en el exterior del cementerio, aquí abajo en la ragueta, o en las mismas paredes del interior, en alguno en el exterior, también aquí el carte, por ejemplo, está fuera del cementerio, etcétera, ¿no? Y tercero, que bueno, que cuando se coloque la placa hagáis un mínimo acto de homenaje a estos presos, ¿no? Entonces, con la gente del pueblo les invitáis a participar, nos reunimos todos en torno a los cementerios, nosotros vendremos, ¿no?, de la asociación también, y bueno, y los responsables pues de los concejos, pues decís unas palabras, lo que os dé la gana, pero sobre todo invitáis a los familiares a decirles, estos muertos que han estado ocultos, ahora van a estar a la luz, por lo menos van a tener nombre y apellidos, y sabéis que este cementerio ahora es vuestro cementerio también, y que podéis venir cuando queráis. Y en algunos casos hicieron detalles muy bonitos, por ejemplo, de entregarles las llaves del cementerio a estas familias que son igual de Lugo, o Pontevedra, o de Castilla, o de Andalucía, o de distintos lugares, ¿no?, de toda España. Entonces ese fue un primer acto que podríamos decir en Navarra, quizás el primer acto directo sobre la memoria de forma institucional, porque los ayuntamientos son instituciones. Aquí la institución no es solo el gobierno de España ni el gobierno de Navarra, los ayuntamientos somos también instituciones, ¿no? Y lo hicieron como institución, este reconocimiento. Desgraciadamente, bueno, pues fue esa época, todas estas placas las pusimos en 2009 y 2010. Entre esos 2 años, las placas, los homenajes, todo se hizo en esos 2 años, ¿no? Y luego pues nos encontramos que en este, por ejemplo, es la placa de Ártica, que enseguida de ponerla, al poco tiempo de ponerla, pues aparece así, aparece destrozada, con las pintadas ahí de Viva Cristo Rey. Debajo tenemos un monolito que habíamos hecho en el año 88, el 50 aniversario de la fuga del fuerte, de la que hablaremos luego. Habíamos puesto ese monolito en el límite del terreno de Answain con el terreno militar, porque dentro no nos dejaban, y lo pusimos ese año en el 88 ahí. Bueno, lo han atacado varias veces, pero esta vez ya en 2009, los mismos que rompieron la placa esta, rompieron a mazazos este monolito de piedra, ¿no?, que teníamos ahí, ¿no? Y luego rompieron la placa de Aizuain, un cementerio cercano, y alguna otra barbaridad más, eso. Y terminó un poco la juerga pues con un poquito más tarde del verano, con esa carta que me dejan a mí en el buzón de casa, muy amable, por otra parte: arriba España, viva Cristo Rey, 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, estimado Koldo, tienes 30 días para abandonar Navarra, de lo contrario asistirás a una misa en tu honor. Empezaba la misiva, año 2009, Luego me ofrecían una posible negociación, si en vez de los nombres de esos cerdos comunistas que habéis puesto en el cementerio, no sé, ponéis el nombre de los caídos por Dios y por España, fulanito y fulanito, entonces quedarás salvo. Si en vez de estos pones estos otros, a lo mejor, ¿no? Y eso. Y sabía muy bien con quién hablaban, porque además terminan con: pronto te enviaremos los de Piedramillera, mi pueblo de nacimiento. Luego me enteré que uno de los 3 acusados de esto era un secretario de ayuntamiento y que era de Mendaza, en línea recta al pueblo más cercano a Piedramillera, ¿no? Y acababa con otra cosa pues muy curiosa, ¿no? Falange, firmaban Falange y Tradición, y una frase en euskera. Uno de ellos hablaba euskera, era de Zumbilla, y una frase en euskera que dice: Hirurogeita hemeretzi urte Nafarroa txukuntzen, que sería la traducción: Falange y Tradición, 75 años limpiando Navarra. Bueno, estos por lo menos tuvieron juicio en la Audiencia Nacional, porque una jueza de Pamplona se lo tomó en serio y dijo: esto es un grupo organizado y además armado, tienen armas y tal. Y lo mandó allí y bueno, al final fueron juzgados. El ministro actual, Marlaska, fue el juez principal en aquel juicio, donde bueno, les cayó tan poquito que 1 año y medio a 2 de ellos, y a un tercero 2 años. Como no tenían antecedentes, pues nada, pues
salieron de rositas, ¿no? Bueno, llegamos a ese tema de la fuga, que tiene una importancia en el fuerte por el hecho épico, ¿no? De cómo se puede hacer una fuga en un fuerte militar con una cárcel que tiene sus propios guardianes, pero que además tiene unos soldados por encima de las garitas, porque al ser fuerte militar conserva como esa doble guardia, ¿no? La de la cárcel y la de los militares, ¿no? Bueno, pues esto fue posible, ¿no? Hubo alguna cabeza pensante, principalmente este Leopoldo Pico, que era un cántabro de la zona, estaba en la zona, viviendo en la zona de la ría, la margen izquierda de Bilbao, la zona industrial, y este con un grupito de presos, justamente de esos más castigados que estaban en esa brigada subterránea, son los que idean una posible fuga. Entonces eligen un domingo, 22 de mayo, a la noche, porque los domingos la guardia, pues había guardianes que pasaban el día, bajaban con sus familias a Pamplona, había un poco de menos guardias, ¿no? Y a la noche, ¿por qué? Pues porque si consiguen la fuga a la noche, tienen toda la noche hasta que haya un cambio de guardia a la mañana siguiente en el fuerte. Y si eso es posible, en una noche pues se puede andar bastante a pesar del hambre y de los malos calzados que la mayoría de ellos tendrían, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo hacen así. Los presos no tienen un comedor, comen en las mismas naves en las que duermen, y los que se han puesto de acuerdo, cuando entra el distribuidor de la cena acompañado de un guardián, se han puesto de acuerdo, se abalanzan sobre el guardián y lo van apresando a estos guardianes. Hacen lo mismo en las tres naves, una encima de otra, y al primer guardián que capturan, el Leopoldo Pico le quita la chaqueta y se viste como si fuera él, el militar, un guardián, ¿no?, de la cárcel. Y hacen lo mismo en los 3 pisos de un edificio y luego cruzan el patio al edificio siguiente, pero como hay un grupito de presos, no son muchos, y como van acompañados de un guardián, eso parece, ¿no?, visto desde arriba, si lo ven los soldados, pues pensarían, bueno, pues normal. Y en el otro edificio van haciendo lo mismo, ¿no? Van capturando a los pocos guardianes que en ese momento hay, porque la mayoría, la guardia, estaba cenando, pero cenando en ese primer patio que hemos visto al entrar al fuerte, esos edificios bajos que había. O sea, había que pasar el túnel, entre uno y otro estaba el túnel por medio, ¿no? Entonces estos en la zona de presos van capturando a todos. Hay uno que se da cuenta que algo pasa, grita y le pegan con una herramienta un golpe en la cabeza y desgraciadamente pues murió a los 2 días, murió este guardián. Y así, bueno, van consiguiendo abrir puertas, encañonan a uno para decir, llámale al que está al otro lado de la puerta, ¿no?, que le llama un superior, quien sea, tal. Y bueno, y así van quitándole las llaves, van abriendo puertas, y luego cruzan todo ese túnel largo y van hacia el puesto de guardia donde están todos cenando. Eso es lo hacen rápidamente, también para que, claro, no los descubran por los soldados de arriba, ¿no? Y los pillan a todos allí cenando, en el comedor, con los fusiles guardados pues en unos armarios que están para eso, ¿no? No los tienen consigo mientras cenan, están allí guardados, ¿no? Ellos cogen los fusiles y encañonan a todos los que están allí. Daos cuenta que también había soldados de reemplazo, es decir, que no eran profesionales tampoco, ¿no? Había de todo allí mezclados, ¿no? Y entonces los cogen a varios de esos, la gente principal, ¿no?, guardianes, oficiales, tal, los sacan a ese patio primero, delante de ellos con los fusiles detrás, y entonces obligan a los soldados que están por arriba a tirar las armas, ¿no? Hay algún pequeño tiroteo al principio, pero bueno, sin ninguna consecuencia, y total que los desarman en un momento. Se llevan los fusiles que hay allí, que no son muchos tampoco, porque como decían ellos, si hubiera habido muchos, es que nos vamos a la calle con los fusiles y abrimos un frente de guerra en Pamplona. Pero no, eran poquitos poquitos, pues 60 o 70. Si estaban 2.500 presos, estaban en la cárcel en ese momento, pues no les llegaba, claro, ni a fusil para cada 5, ¿no? Menos. Y bueno, y consiguen abrir todas las puertas, vuelven atrás, abren todas las celdas, dejan encerrados a los guardianes
y a los presos pues les hacen salir a todos, ¿no? Es decir, salir, las puertas están abiertas, hay mucha confusión porque la gente no sabe realmente qué ha pasado, si ha pasado algo fuera, o nos dan la libertad porque ha cambiado algo en la guerra, o porque no sabían muy bien por qué, ¿no? Pero en esa salida por la puerta principal a la calle es cuando se les escapa uno o dos guardianes, no queda muy claro, y echan a correr monte abajo y dan el aviso enseguida, o sea, llegan, bueno, si bajas andando tranquilamente en una hora o menos hasta Artica o hasta Berriozar, pues uno que baje corriendo, pues en poco tiempo, en un cuarto de hora prácticamente está abajo, ¿no? Y cogen los teléfonos, en Artica llega uno y desde allí llaman y dan el aviso, los presos están saliendo del fuerte. Entonces los militares de abajo de los cuarteles se organizan enseguida, cogen los camiones y se organizan con reflectores, porque la noche va a llegar ya enseguida, y empiezan a subir por el fuerte. Mientras tanto los presos intentan organizarse un poco en la explanada exterior allí para no ir a lo loco. Y dice, vamos a ver, bueno, hacer grupos, a ver si hay presos navarros que conozcan un poco el monte, que conozcan los caminos hacia Francia, y así. Y mientras estaban en esto, empiezan a ver ya los camiones que empiezan a subir, los reflectores, ¿no? Entonces muchos se dan cuenta de que ya la fuga es que no tiene ninguna posibilidad de éxito, porque eso, si están mal hambrientos, mal calzados y perseguidos desde el minuto cero, pues no. Los militares son los primeros que aparecen, pero la orden de captura pasa enseguida a la Guardia Civil, se añaden carlistas, falangistas, y dan los avisos en los pueblos de alrededor también, enseguida, de que todo el mundo que ve a alguien tiene obligación de denunciarlo, salvo que castigo al mismo, al que no denuncie, si ve a alguien. O sea que los pueblos de alrededor, aparte de que muchos ya eran carlistas de toda la vida, requetés, estaban en una zona donde habían estado haciendo prácticas para preparar el golpe, muchos de ellos. Había armamento en alguno de los pueblos, los que viví yo en Oricain, por ejemplo, luego me he enterado, pues una de las casas era un polvorín, vamos, un almacén de armas que habían traído de Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces alguno, pues animado, fue a ayudar a la caza, ¿no? Como si fuera a cazar conejos, cogió la escopeta de casa también y ayudar, ¿no? Y algunos de estos, pues los matan los militares, otros los mata la Guardia Civil y otros los matan también gente de los pueblos, que se los dejan allí y también los matan, ¿no? Total, 206 son asesinados en esta fuga. Después de capturarlos, no hubo muertos en un enfrentamiento con la fuerza pública, ponían las actas de defunción. Hombre, todo el mundo sabe que no pudo haber ningún enfrentamiento si te encuentras tú solo en el monte, o dos, con un fusil, y estás rodeado de los guardias que están siguiendo. Lo que haces es, lo primero, esconder el fusil, tirarlo y esconderlo porque te van a capturar, y te evitas por lo menos un castigo mayor por ir armado, ¿no? Entonces casi todos los asesinatos fueron después de capturarlos. Los capturan, los acercan algunos a los pueblos, cerca del cementerio, a distintos sitios, y los van asesinando allí en los pueblos. El resto, 500 y pico, los meten en camiones del ejército y los devuelven al fuerte. Solo 3 consiguen llegar a Francia, 3, se habla de un posible cuarto, pero no se consigue ponerle nombre. Y en el fuerte, esa nave subterránea la vacían, los presos que están ahí los sacan a otras naves, y esa nave la dejan toda entera como una nave, como una celda grande de castigo para todos los capturados en la fuga, ¿no? 500 presos de nuevo metidos allí, y los tienen varios días sin comer, sin darles nada de comer. Sus compañeros les echaban por las ventanitas esas del suelo así pedacitos de pan, ¿no? Cuando podían, que no les viesen los guardianes, claro, pasaba por allí, flash, y les tiraban, intentando ayudarles un poco en lo que podían. La fuga había sido en mayo, el 22 de mayo de 1938, y en agosto ya se habían terminado los juicios que tuvieron todos, a todos les aumentaron los castigos, las penas, por haberse fugado, y a 14 de los juzgados los acusan de ser organizadores, además de esa fuga, y los condenan a muerte. Los fusilan en la Ciudadela el 8 de agosto del 38.
fueron enterrados en el cementerio de Pamplona. Y no sé si me dejo algo. Ah, bueno, en la fuga, curiosamente, una de las cosas que pregunta el juez a todos los que toma declaración, que son bastantes, es saber por qué se han fugado. Y todos dicen que por hambre, porque los estaban matando de hambre. Y parece ser que el juez se toma en serio esto de que todos repitan lo mismo, ¿no? Y hace una investigación también de esa historia, a ver, y encuentra que sí, que el administrador del fuerte se está quedando con el dinero de la alimentación y de las medicinas de los presos, ¿no? Lo destituyen y bueno, luego aparecerá unos años más tarde, lo vemos en otra cárcel con un cargo también, o sea que no duró demasiado aquella destitución por lo visto. Esos muertos en la fuga, esos 206, quedan dispersos por distintos lugares, cerca de los pueblos o lejos, por el monte, en distintas fosas, de las que luego, bueno, hemos ido sabiendo poco a poco. Pero claro, muchas veces te indican, sí, aquí mataron a unos, por aquí, por la zona esta de... Pero la zona esta de... Para saberlo, está bien, te fías de que sí, es cierto, pues ahí mataron a un grupo. Pero ¿cuántos? ¿Y quiénes? ¿Y dónde exactamente? Porque es que queremos buscarlos, queremos sacarlos. Y entonces, venga, empiezas a trabajar con el gobierno de Navarra, todos a vueltas, haciendo prospecciones, con las máquinas, con las excavadoras, con tal, donde te están dando los testimonios, ¿no? Más o menos por aquí, pero la cabeza de las personas, aparte de que algunos nunca han querido hablar, pues otros les engaña mucho los cambios en el terreno, la vegetación, los árboles. Es que aquí había un árbol, pero no está. Y entonces ya no sé seguro si era aquí, un poco más allí. Y claro, para saber está bien, pero para sacarlos hay que encontrarlos. Y no puedes mover todo el monte pues para buscar una fosa. Hasta la fecha creo que se han sacado 50, y de esos 50 se han podido identificar solamente unos 10, 11, me parece que son, ¿no? Para poder identificar a alguien, claro, necesitas el ADN de los huesos de la fosa y lo tienes que comparar con el ADN de las familias. ¿De dónde eran las familias de estos? Pues ya habéis visto antes, de toda España. Entonces sí que hay algunas familias que se han enterado y que están dando el ADN para el banco de ADN del gobierno de Navarra, y poquito a poco la comparación de las fosas que se han podido sacar, que son unos 50 restos, de esas fosas, pues se van comparando poco a poco con las familias que sí han dado el ADN, ¿no? Y bueno, y pues van saliendo gota a gota, van saliendo algunas identificaciones. Ahí tenéis algún ejemplo de las fosas. Berriozar, por ejemplo, que había 4 en esa fosa y solo uno ha sido identificado. En la Rasuaña de 4 han sido identificados 2, ha habido suerte ahí. En Urdaniz 3, en Olave, en Lerano, en Usechi y tal, y bueno, unos cuantos pueblos más. En Olave, por cierto, en la fosa más grande de las que hemos encontrado hasta ahora, donde había 16. 2 de ellos han sido identificados, los otros 16 permanecen a la espera. Los restos se mantienen en el panteón de Pamplona, que se hizo para esto, para los no identificados, pero están todos ya numerados, y, ¿no?, de qué fosa eran, de qué lugar, tal. Y ahora cuando van apareciendo, bueno, pues se recuperan y se entrega a los familiares. Y ahí he puesto un interrogante, bueno, y en una de esas fosas, en alguna o en ninguna de las que se ha encontrado hasta, puede estar Manuel Martínez Estrada. Manuel Martínez Estrada, de Cintruénigo. Fue asesinado en la fuga también, y por ahí está, en alguna fosa de esas, pendiente de encontrarse. Bueno, esto que veis aquí es una paloma que hizo una señora, ella no está ahí, la que hizo esta paloma, la que bordó los nombres de los asesinados en Pamplona en la Vuelta del Castillo. Y a esos asesinados en la Vuelta al Castillo de Pamplona añadimos nosotros los 14
fusilados por organizar la fuga del fuerte. Y sus nombres están en la cola de la paloma, aquí, los añadió esta mujer ahí, esos 14. Y hay una placa donde todos los años, el día de la República, 14 de abril, se hace un acto de homenaje, un acto de memoria, unos miles de personas se juntan ahí, ¿no? Y ahí he puesto los nombres de esos 14 que fueron asesinados por organizar la fuga. Y os pongo en rojo el nombre de Primitivo Miguel Frechilla, uno de los 14, porque vamos a hablar alguna pequeña historia de este hombre. Era un preso gallego, este es su hijo, de hace unos años, ha muerto ya, por cierto, hace 2 años o así, murió él. Y bueno, este preso, este Primitivo Miguel, estaba casado, y su mujer, cuando se entera que lo han fusilado, se vuelve loca y coge a una criatura, no sé si sería este mismo, Miguel, o otro, porque tuvo por lo menos 2 hijos, y se tiró al mar, allí donde la Torre de Hércules, en La Coruña, conoceréis algunos, cerca del faro, allí se tiró al mar, ¿no?, con la criatura en brazos. Y unos pescadores que estaban en la zona lo vieron, y se tiraron enseguida, consiguieron sacarlos a los 2, a la mujer y al crío, ¿no? O sea, le salvaron la vida, lo que no le salvaron ya fue la cabeza, porque esta mujer ya acabó muy mal, seguía trabajando en una fábrica de cerillas que había por allí, pero ya totalmente desquiciada, ¿no? Bueno, a este lo veis aquí en el muro de Sartaguda, es una foto del muro, donde encuentra el nombre de su padre, entre esas 2 rayas amarillas, ahí está el nombre de Primitivo Miguel Frechilla, su padre, ¿no?, muerto en la fuga. Y este es el Panteón de Pamplona, el de la derecha, aquí, donde están enterrados todos esos muertos no identificados. Estas cajas están apiladas allí dentro, ¿no? Y en la placa que se puso en el cementerio, también en el Panteón, al nombre de los asesinados de Pamplona, abajo de la placa, en letra muy pequeñita que aquí ni se entiende, Álvarez Blanco Bautista, Carbonero Nieto Calisto, Casas Mateo, tal, son esos 14 presos que organizaron la fuga del fuerte, que están enterrados ahí. Vino a Pamplona con su mujer hace unos años y bueno, le acompañamos, ahí está, bueno, he sacado la foto yo, y está Iñaki Alforja, que hizo un documental sobre la fuga y eso, y está hablando con ellos en los fosos, esos del fuerte, andamos por allí. Y vino también un nieto, porque este hombre se enroló en un barco, ya de mayorcito, ¿no?, y acabó en Nueva Zelanda, y se quedó a vivir en Nueva Zelanda. Tenía un hijo ya nacido en los viajes, yo creo, y un segundo hijo nace allí ya en Nueva Zelanda, Carlos, que es ese que está con ellos en la puerta del fuerte, aquí a la derecha, Carlos Miguel, nieto del preso de la fuga. Entonces este Carlos Miguel ha estado pues siempre dándole vueltas al hecho de no poder encontrar a su abuelo. Y dijimos, no, mira, no se puede recuperar los restos del abuelo, porque los 14 los llevaron al cementerio de Pamplona. Estuvieron enterrados en un lugar que sabemos más o menos dónde es, pero estuvieron 10 años y a los 10 años, no reclamados por nadie tampoco, pues ya sabéis que no se renueva el lugar de enterramiento y fueron al osario común. Entonces ya se consideran irrecuperables esos restos, ¿no? Entonces, sabiendo eso, Carlos Miguel se viene de Nueva Zelanda, ya había estado un año aquí con nosotros en Pamplona, y vuelve otro año y dice, va a venir con más tiempo. Y vuelve otro año y se compra ese cofrecito que lleva en la mano, ¿veis ahí, no? Un cofrecito muy bonito que lleva así en la mano, y se lo mete en la mochila y se hace el Camino de Santiago al revés, ¿no?, de La Coruña. Bueno, se va a hacerle una visita a la abuela, al cementerio donde está la abuela enterrada, y se viene, hace el Camino de Santiago, llega hasta Pamplona y nos llama, y dice, bueno, quiero que me llevéis otra vez, vamos al sitio donde los fusilaron, en la Ciudadela. Y en la Ciudadela pues coge unos puñitos, escarba unos puñitos de tierra,
donde lo han asesinado al abuelo y los mete en el cofre. Dice, y ahora vamos al cementerio de Pamplona, donde estuvieron enterrados, allí al lugar, y hace lo mismo, ¿no? En el cementerio busca, escarba un poquito y coge también los puñados de tierra y los mete en el cofre. Y los mete en la mochila y dice, y ahora voy a hacer yo la fuga que el abuelo quiso hacer y no pudo. Y se coge y hace el camino, el que ahora está marcado, hasta Francia, y hace la fuga, ¿no?, que hubiera querido hacer el abuelo hasta Francia. Ya nos llamó, vamos a buscarlo, trajimos a Pamplona y volvió a hacer el camino de vuelta andando otra vez hasta Coruña, llamó a su padre, fueron al cementerio donde está enterrada la abuela y metieron la tierra que había recogido aquí con los restos esos, ¿no?, que era todo un símbolo de su abuelo, lo metieron con la abuela, ¿no?, una forma de unir, por lo menos simbólicamente, que era lo único que podía hacer, ¿no? Entonces todo lo que él podía hacer pues quedó hecho. Una verdadera historia de amor, ¿no?, que se crea ahí. En esa fuga, 3 llegaron a Francia, hemos dicho. Bueno, en 2013 tuvimos la suerte, porque hace falta un poco de suerte y voluntad, de reunir a esas 3, a las familias de los 3 que llegaron a Francia, reunirlos en el homenaje del fuerte de San Cristóbal, 2013. Digo suerte porque 2 de esas familias quedaron para siempre en Francia, viviendo en Francia después de la fuga, y el tercero en México, en Puebla, ¿no? Y este año conseguir juntar a los 3 pues era poco complicado. Jovino Fernández, José Marinero y Valentín Lorenzo. Esos son familiares. Hija de Jovino, hija de José Marinero en Puebla y un sobrino de Valentín Lorenzo. Curiosamente, la hija de José Marinero, cuando Iñaki Alforja hizo la película del fuerte con testimonios de los presos, quiso recoger el testimonio de la hija de José Marinero. Él ya había muerto, pero de la hija, esto era hacia 2005 o así, cuando estaba haciendo el documental, y fue una persona allí a México, a Puebla, a pedirle unos testimonios de la hija, de a ver qué había contado su padre de esto. ¿Me queréis creer que no sabía nada? No les había dicho nada, nunca les contó nada, y eso que él había salido vivo de la fuga, ¿no? Pero nunca quiso hablar, y no era un hombre que se escondiese en casa, era un hombre que estaba en un mariachi, que cantaba, que no sé qué, era un hombre muy abierto, pero jamás habló nunca nada de esto, ¿no? O sea, fue al revés, le tuvieron que informar a ella, a la hija, de lo que había pasado con su padre, ¿no? Bueno, y el último elemento que tiene también curioso este fuerte es el del cementerio de las Botellas. Cementerio de las Botellas. Cuando estos pueblos de la Cendea de Ansoain, que hemos dicho que tenían ya 203 muertos repartidos en sus cementerios, empiezan a quejarse de que es que algunos cementerios son tan pequeños que no les está quedando sitio, que se muere alguien del pueblo y ya no saben dónde enterrarlo, ¿no? Por eso algunos de ellos empezaron a enterrar también algunos del fuerte fuera de las paredes, con féretros y juntito a la pared, pero ordenados. En el Carte, por ejemplo, encontramos 5 así, ¿no? En Ansoain encontramos otro, en Berriosusos también se encontró alguno, fuera del cementerio, ¿no? Y ante esas quejas, en el fuerte piden permiso para hacer un cementerio propio, para que no se quejasen tanto, y entonces hacen ese cementerio que hemos visto en la foto aérea, ¿no?, que está en la ladera del monte, cerca del fuerte. Es un cementerio pues, con 50 por 14 metros más o menos, y allí enterraron a los 131 últimos fallecidos en el fuerte, estos ya todos por enfermedad, presos ya con tuberculosis. El fuerte se había quedado con poca gente, se había trasladado a muchos presos a otras cárceles, otros en libertad, y quedaron solo los presos enfermos, los de tuberculosis. Y con ellos, un tiempo, los presos que habían participado en la fuga, porque a esos no les daban libertades condicionales como castigo a haber participado en la fuga, ¿no? Y algunos de ellos quedaron aquí, se contagiaron con los tuberculosos y murieron aquí, en esos últimos años. Pues 131 están enterrados en este cementerio que estaba así, cuando lo encontramos. Ahí ves un poquito la pared, se nota un poco, ¿no? No podíamos ni andar, ni darle la vuelta ni por la pared. En una zona estaba llena de árboles y otra llena de maleza completamente.
bueno, perdón, he puesto ahí, bueno, los últimos 131 fallecidos en el fuerte, lo que he dicho. Bueno, aquí tuvimos la suerte de que Jimeno Jurío, del que todos hemos oído hablar, José María Jimeno Jurío, que hizo un estudio enorme de la represión en Navarra, pueblo a pueblo, con el que se pudo hacer ese libro de Altafalla gordote que hay, Navarra de la Esperanza al Terror, un libraco. Cuando murió, después, su hijo Roldán, que también es historiador, Roldán Jimeno, revisando un poco los papeles de su padre, encuentra en un cajón un documento con un listado de 73 presos del fuerte de San Cristóbal que habían sido enterrados en el cementerio del fuerte. Digo, ahí va. Joder, pues entonces lo que hay que hacer ahora es buscar el cementerio, porque no sabíamos dónde estaba ese cementerio. Yo di la vuelta al fuerte no sé cuántas veces, 3 o 4, veían a un sitio montones de piedras, pues lo habrían deshecho el cementerio, lo habrían tirado, ¿no? Y uno de los días me metí en esa ladera y cuando ya me iba a ir me vuelvo y entre los árboles, ¡ahí va! Si eso es pared, un trozo de pared allí abajo, joder, bajamos y veíamos que el cementerio, bueno, tenía una pared caída en algunos sitios, pero estaba entero, todo el recinto del cementerio, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues si ahora tenemos el nombre de 73 enterrados aquí y tenemos el cementerio, se trata de, bueno, de ver esos, él tenía los nombres de esos 73, ¿no? Dijimos, bueno, pues a ver si podemos conseguir hacer una sumación de esto, ¿no? Y esto era en abril, hicimos una rueda de prensa, Roldán, con Chimparta, con alguien de AFNA también, y con Iñaki Alforja, que es el primero que entró a ese cementerio conmigo, pues, y una chica de la Chantrea, Pili Yoldi, eso, entramos así por la pared, ¿no? Y lo damos a conocer, hacemos una rueda de prensa en abril, y en mayo, cuando estábamos celebrando el homenaje en la Puerta del Fuerte, ese día el Diario de Navarra, así como por casualidad, publica una hoja doble que se titula El cementerio de las botellas, ¿no? Y bueno, y decía, pues bueno, que no eran 73, que eran 131 los muertos en ese cementerio y que de siempre se ha sabido que fueron unos enterramientos normales, murieron por enfermedad y los enterraron allí. Y además se decía que se había enterrado con una botella entre las piernas que tenía una documentación de los enterrados. Bueno, pues fuimos a pedirla, reñimos con todo el que había que reñir en el archivo diocesano porque no nos querían dar esa información y ya les amenazamos que volvíamos al día siguiente y no nos íbamos de allí, salvo que llamasen a la policía para echarnos, que no nos íbamos a ir sin esa documentación, que no había derecho a que esa documentación se la hubieran pasado al Diario de Navarra y la supieran los militares o la supiera la Iglesia, ¿no? Y los que no sabían que eran los familiares, sobre todo. Y les dijimos que en nombre de los familiares no íbamos a consentir aquello y tal. Y entonces ya vieron que la cosa iba en serio y nos sacaron el libro de registro de los muertos que tenían ellos en el archivo, con la curiosidad de que abrimos la tapa de esos libros de actas antiguos, de tapas duras, abrimos la tapa y en la primera hoja es que había una hoja suelta, un folio suelto con un dibujo, un esquema, un croquis de cómo estaban enterrados, además con el número de fosa, 1, 2, 3, tal. Señalaba cementerio católico, cementerio civil, separados allí, lo cual nos creó, bueno, más problemas que otra cosa porque no había dibujado bien el cementerio, lo que llamaba cementerio civil no estaba donde lo veíamos dibujado, sino que era en la esquina contraria y eso complicó un poco la sumación. Para aclararlo, ¿qué hicimos? Pues plantearles a los técnicos de Aranzadi, decir, a ver, porque ellos decían, no, ¿qué va? Este croquis no está bien, no funciona, ¿no? Porque nos había fallado ya al buscar alguno y querían dejarlo y Chimparta decíamos, ¿cómo? O sea, tenemos los nombres de todos, sabemos que están aquí y dejarlo, no. A ver, si os ponemos en mano el dinero suficiente para pagar a los antropólogos, los trabajos, los ADNs hay que hacer, ¿sois capaces de ponerlos a todos a la vista? Y dice, por supuesto. Y tal. Dijo, bueno, pues subvención otra vez a Zapatero, sacamos en total 130.000 euros o 140.000 euros o algo así en las subvenciones esas para pagar las placas, las exhumaciones, tal. Y los pusimos a todos a la vista, que es lo que estáis viendo en esa imagen, empezando por esa fila de abajo,
que tenéis aquí, la parte, está muy inclinado el cementerio, está en la parte más baja y para abrir esta, pues toda la tierra la tiramos fuera del cementerio. Y luego sobre esta fila primera, luego tirábamos la tierra de la segunda, ¿no? Y así fuimos abriendo, y luego la tercera y la cuarta todas a la vez. Entonces encontramos todos los esqueletos y los fuimos buscando, a cada uno le buscamos la botella. Y vimos que sí, botellas estaban en casi todos, se conservaba la botella, alguna rota, pero las botellas casi todas aparecían vacías, al principio todas vacías. Digo, pues no nos va a servir para nada. Habían perdido los tapones, los corchos, había entrado agua y los papeles en 80 años casi, ¿no?, que llevamos, pues habían desaparecido hasta que encontramos la primera. Dice, mira, mira, en esa se ve papel. Ahí, ¿no?, una botella con papel de periódico dentro y un tapón de esos de rosca metálico fuera, y había conservado el papel. Entonces, bueno, pues supimos qué decían los papeles, ¿no? Hablan las botellas. Esa es la botella, esa primera que encontramos con el documento, y que lo leímos, y bueno, y era un documento oficial del Sanatorio Penitenciario San Cristóbal, y el documento decía: Andrés Gangoiti Cuesta falleció en ese establecimiento por tuberculosis pulmonar, tenía 23 años, marinero de profesión, natural de Gorlitz, vecino de Bilbao, calle tal, tal, y había sido condenado por un tribunal de San Sebastián a 30 años por rebelión o auxilio a la rebelión, Pamplona tal de tal. Bueno, pues pensamos que eso sería el modelo que seguían más o menos todos los documentos de las botellas, ¿no? Luego ya encontramos en total en todo el cementerio unos 10 documentos de esos. Una vez tenido el documento, luego, bueno, fue encontrar a la familia, allí en Vizcaya, y encontramos, la familia nos cedió luego una foto de quién era ese Gangoiti Cuesta, Andrés. Luego, como siempre, también el nombre añadido al Parque de la Memoria, al muro del Parque de la Memoria de Sartaguda. Este año hicimos un acto con esta historia de algunos que estamos empeñados en que Los Caídos es un edificio totalmente fascista, monumento fascista, que la ley de memoria dice que hay que eliminar los elementos fascistas, pero no se atreven nadie a quitarlo, por lo visto. Bueno, se hizo un acto en que se leyeron los nombres de todas las víctimas en Navarra, en la Plaza del Castillo. Pues a ese acto se vino en autobús desde Pueblos de Vizcaya, una nieta de este Andrés Gangoiti Cuesta, que quería también leer ella misma el nombre del abuelo allí, ¿no?, en ese acto. Y ahí la tenemos, Mariluz Meñaca. Sobrina era. Bueno, hoy. Y otra historia curiosa también en este cementerio, la de María Pintado, una mujer que se ha quedado huérfana de padre, no sabe ella muy bien qué ha sido de él, o si se fue de casa, si les abandonó. Y con esa historia ha vivido pues hasta los 70 y pico años que tenía, cuando una nuera, que está aquí es su hijo, con una nietica en brazos, y la mujer de su hijo, una nuera, que es antropóloga también, argentina, está curioseando en internet y encuentra la lista que habíamos puesto nosotros de los enterrados en el cementerio de las Botellas, ¿no? Y dice, ahí va, pues está aquí el abuelo. Y le llama a su suegra, a Madrid, ellos viven en Salou, le llama a Madrid: María, hemos encontrado al abuelo, está enterrado en un cementerio cerca de Pamplona, y eso demuestra, es el cementerio de una cárcel, o sea que tu abuelo estuvo en la guerra luchando, lo detuvieron y estuvo en una cárcel y tal, ¿no? Se empieza a descubrir la historia. 2007, le llevamos al cementerio y con el croquis aquello que al principio no estaba muy claro, pero le dijo, mira, más o menos por aquí podemos estar sobre los restos de tu padre, ¿no? Y lo primero que nos dice, si consigo sacar los huesos de mi padre, ¿sabéis qué me gustaría hacer? Enseñárselo a mis amigas de la infancia. Y decirles, ¿veis cómo yo también tenía padre? A ver qué se esconde detrás de esa frase. 73 años de no saber quién es su padre, pero de no saber quién es ella tampoco, ¿no? Con ese lío de aclarar el orden de los enterramientos,
tardamos con la subvención esto, hasta 2010, 3 años prácticamente, en que los pusimos a todos a la vista, lo que habéis visto antes. Y entonces ya, cuando teníamos la fila donde estaba su padre, pues les volvimos a llamar, y de nuevo vino ella de Madrid, sin marido, la primera vez tampoco, sin marido, ella estaba casada, y su hijo, su nuera, vienen de Salou, también con la criatura, con la pequeñaja y demás. Llegó, y dijimos, mira, pues aquí tienes a tu padre. Se agachó, le dio un beso en el cráneo, se puso de pie, a los pies, mirándole, y empezó a hablar con él, en voz alta, primer y último diálogo con su padre, ¿no? A los 70 y pico años, y con una leucemia ella, avanzada. Un silencio sepulcral, claro, todos los que estábamos alrededor, ¿no? Escuchando aquella conversación, aquella queja que hacía, pero ¿qué te hicieron? ¿Por qué te tuvieron que hacer esto? ¿Por qué? Bueno, quejándose, y quejándose a la vez pues de toda la ausencia que ella había tenido de su padre durante toda su vida, ¿no? Era un lamento en voz alta. Luego se sacaron una foto de familia de ella, con su nuera, con el marido de la nuera, el hijo de ella, y la nieta, y el abuelo. Esa foto les pedimos permiso para utilizarla después en una exposición que tenemos de Chimparta sobre el fuerte de San Cristóbal. Son paneles, y uno de los paneles es esta foto de aquí, ¿no? Esto era 2010 cuando les entregamos los restos, y en 2011 me llamaron a mí a dar una charla en la biblioteca de la Universidad Complutense en Madrid. A la misma hora, ella estaba recibiendo la sesión de quimio en el hospital, porque la leucemia pues iba avanzando y cada vez estaba peor. Acabó la sesión de quimio, muerta ya de cansancio, pero le obligó al marido, en vez de ir a casa, a pasar por la biblioteca, porque sabía que estábamos allí, porque ella quería hablar, tenía que hablar allí, ¿no? Y entonces vino, ahí la tenéis, a la biblioteca, ahora ya con su marido, le obligó a llevarla allí, ¿no? Y murió al año siguiente, en febrero, esta mujer. Pero era una mujer que en esos meses, porque al final que fue un año y algún mes de tiempo, una mujer que murió feliz, que le cambió la vida, ¿eh? Entonces, cuando alguien pregunta por la memoria, ¿para qué? ¿Para qué revolver, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para esto, por ejemplo. Para que una persona recupere su identidad, saber quién es su padre, pero saber quién es ella también y de dónde viene. Y eso es básico. Entonces, a cualquier persona que pregunte, ¿para qué mover ahora esto? Y fui a pedir permiso para hacer una exhumación en Anchóriz al dueño del terreno. Decía, es que esto se le ocurre al zapatero ese y no sé qué, ¿a qué viene ahora a mover esto? Y no sé cuántos. Le dije, bueno, mira, Fernando, ¿nos vas a dar el permiso o no? ¿Vas a firmar o no? Sabes que la ley dice que si no quieres dar el permiso te pueden requisar, vamos, el terreno, el tiempo que sea necesario para hacer esa exhumación, sacarlos y demás, ¿no? ¿Y esto para qué? Le digo, bueno, pues si no lo entiendes, no sé, es muy sencillo comparar. Si tú tuvieras a tu padre tirado ahí en la cuneta, tú lo dejarías tranquilamente como un perro tirado ahí. Y me miraba así, ya no sabía qué decir, ¿no? Y al final, bueno, ya firmó, y así, pero bueno, que se den situaciones de esas, de esto para qué, aún parece mentira, ¿no? Bueno, os he hablado del marido desaparecido, en este caso, no había venido ninguna de las veces aquí. Pero ese año, después de morir su mujer en febrero, cuando en mayo hacemos el homenaje, a la puerta del fuerte aparece él. No solo aparece, sino que sale al micrófono a hablar, porque le había prometido a su mujer que él iba a hacerse cargo de... Bueno. Y de hecho, pues eso, así lo hizo, ¿no? Con esa exposición que tenemos, donde está la foto de familia de ellos, por ejemplo, estaba yo en Parla, en este caso es en Madrid, ¿no? Bueno, un grupo de gente había ido a ver la exposición en un centro de cultura y estaba explicándoles y tal, y el grupito me iba siguiendo y lo veo a él que entra por la puerta y se coloca en el grupito de gente allí, ¿no? Lo veis aquí, al marido de esta mujer. Y cuando llegamos a esa foto familiar,
él se adelanta y me dice, Koldo, ¿me permites que esta la explique yo? Y ahí estuvo hablándoles a la gente de lo que había sido aquello, ¿no? Lo que había sido su no aceptación nunca, jamás, del hecho este del abuelo, y solo tuvo que morir su mujer para como caerse del caballo como San Pablo, ¿no? Y admitir el asunto este. Bueno. Y para acabar, bueno, acabamos con una foto agradable, por lo menos, una foto familiar de Andrés Rodríguez Calero, que estaba ahí en el cementerio de las Botellas también, lo veis ahí el esqueleto, vienen a recogerlo, no se lo lleva la familia, están presentes mientras lo exhumamos, porque los restos no se los llevan nunca directamente, van al laboratorio y se hacen todos los análisis, y cuando está terminados los análisis se les entregan. En este caso era una familia... ¿Os acordáis de Andrés Rodríguez Calero, alcalde de Cerrejón, Cáceres, que os he explicado el camino que siguió para venir aquí? Pues este es Andrés Rodríguez Calero. Y su hija había venido a los homenajes del fuerte varias veces. Ella nos había hablado alguna vez de que había un cementerio por ahí, que ella creía que su padre lo habían enterrado en un cementerio. Bueno, pues esa mujer, que había venido varios años, dijimos, pues... nada, esta mujer no la hacemos venir a por los restos, se los llevamos allí, a Cerrejón. Cogimos el coche y nos fuimos a Cerrejón, la víspera de que iban a hacerle un homenaje en el pueblo, y los nietos, ahí tenéis sobre la mesa, bueno, ahí tenéis 5 generaciones juntas en esta reunión de aquí. El abuelo sobre la mesa, están 4 hijos del abuelo, están varios nietos, bisnietos, y los pequeñitos que en la foto, tataranietos, que en la foto no están, pero que había ya varios, ¿no? Los bisnietos son los que hacen esta foto del abuelo y se la ponen en las camisas, en la espalda, y lo llevan al abuelo por todo el pueblo, nunca consintieron meterlo en ningún coche, lo llevaron en la mano, se lo iban cambiando, tal, por todo el pueblo, ¿no? Bueno, cuando se lo llevamos era la tarde anterior. ¿Y dónde lo dejamos? No, pues venís a nuestra casa, esta de aquí, nosotros ya nos apañaremos. Bueno, se habían organizado y tuvieron al abuelo, tenían 4 casas distintas, los hijos distintos, ¿no? Eran muchos, y tuvieron al abuelo toda la noche de casa en casa, 4 horas en esta casa, 4 en esta, 4 en esta y 4 en esta, ¿no? Iban velando al abuelo por todo el calle. Luego le hacen el homenaje al día siguiente y lo llevan por todas las calles, eso, hasta el cementerio donde ya lo enterraron. Y acabaron el día pues haciendo una comida familiar y los bisnietos, sí, estos son bisnietos, bailándole al abuelo, ¿no? En esa comida. Estos son nietos, los que están de pie ahí detrás. Aquí están algunos de los hijos del muerto, esas personas mayores que están ahí, ¿no? Y bueno, y esto es pues como pues deberían acabar pues todas las historias, ¿no? Cuando yo fui con la exposición a otro sitio, estos de Madrid, Fuenlabrada, no sé dónde, ahí estaba esta nieta con esta otra nieta, son primas. El hijo de esta señora es el padre de esta otra niña, que es tataranieta, ¿no? Y ahí están viendo la exposición y recordando pues la imagen del abuelo, ¿no? Que está ahí. Y eso es todo. Bueno.